de Lucas capítulo 22, su versículo 31 y 32. Bendito es el nombre de Jesús, aleluya. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Vamos a leer en el nombre de Jesús, dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Quiero compartirles que cuando estaba orando al Señor para que Dios me diera esta palabra, oré al Señor y yo decía en mi oración: Señor, yo quisiera que tú me des una palabra, voy a decir suave, para mis hermanos, porque no quiero que mis hermanos me vean como la predicadora que se para en el altar a lanzar piedras. Quiero que mis hermanos vean que también yo quiero traer palabra como de amor, de paz, palabra de tranquilidad, no solamente de golpes, de azotes. Sin embargo, orando al Señor y haciendo esta petición, el Señor inmediatamente me respondió. Y el Señor me dijo en oración: no hay mayor expresión de amor que la corrección de un padre a su hijo a quien ama. Me repitió nuevamente: no hay mayor expresión de amor que un padre cuando toma la vara para corregir a sus hijos para que no se pierdan. Cuando el Señor me dijo eso, yo dije: Señor, haz lo que tú quieras. Mi compromiso es contigo, bendito es el nombre de Jesús. Y aquí vemos un episodio donde el mismo Señor Jesucristo le habla a Simón y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y cuando yo veía esta parte, yo entendía que si Satanás tenía que pedir a Simón para ser zarandeado, era porque Simón tenía un dueño que no era Satanás. Y el dueño de Simón era nuestro Señor Jesucristo, por cuanto Él había dejado todo a un lado para seguir a nuestro Señor. Y el Señor quiere que nosotros comencemos a creer en nuestro corazón que nosotros tenemos un dueño. Nosotros tenemos un dueño, mis queridos hermanos, que para que alguien, para que un espíritu pueda venir hasta nosotros a tocarnos o a querer levantarse contra nosotros, primeramente tiene que pedir permiso. La palabra del Señor dice en Salmos 139:5: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y si el Señor dice en su palabra, si el salmista en este salmo dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, ¿acaso usted cree, hermano, que a menos que el Señor en su voluntad quite su mano, quite su cerco alrededor nuestro, alguien o algo va a poder tocarnos? A menos que Él lo permita con un propósito, no nos va a poder tocar. La palabra del Señor también nos dice en el libro de Job. Vamos a ver en el libro de Job. En el capítulo 1, versículo 9 y 10. Sabemos que Job también fue otro hombre al que Satanás tuvo que pedir permiso para poder tocar. Dice Job 1, versículos 9 y 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes
han aumentado sobre la tierra. Y aquí otra prueba más que confirma que el Señor tiene cuidado de nosotros y tiene cobertura, tiene cerco alrededor de nosotros. Sin embargo, hay ocasiones en las que Dios tiene que permitir que ese cerco sea quitado. Hay ocasiones que Dios tiene que permitir quitar su mano de sobre nosotros, como decía el Salmo 139:5, sobre mí pusiste tu mano, para que ni alrededor, ni encima, ni detrás, ni delante pueda tocarnos absolutamente nada que Dios no permita, con un propósito, y es de que tú y yo no nos perdamos. Bendito es el nombre de Jesús. Y dice en el libro de Job, dice, y a su tierra diste frutos. ¿Acaso no nos ha dado nosotros Dios suficientes frutos que se han visto desde lejos, que antes nuestra tierra no producía? El Señor a nosotros nos ha dado fruto, el Señor a nosotros nos ha bendecido, el Señor a nosotros nos ha guardado, nos ha cuidado. Y la mayor señal de eso es que nosotros hoy en día estamos aquí glorificando el nombre del Señor, porque hay muchos que hubiesen deseado, sin embargo hoy en día ya no tienen la oportunidad. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros tenemos, mis hermanos queridos, nosotros tenemos que comenzar a mirar las cosas desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando Satanás viene para zarandearos, el pueblo de Dios, es con un propósito. Y vamos a ver para qué fue pedido Pedro. ¿Para qué? Una cosa es por qué, la otra es para qué. Ahora vamos a ver el para qué fue pedido Pedro. Dice que fue para zarandearos como a trigo. La palabra zarandear, según el diccionario de la lengua española, significa agarrar a alguien por los hombros o los brazos, moviéndolo con violencia. Esto es lo que significa la palabra zarandear. Y dice que era para zarandearlo específicamente como a trigo. Y yo me puse a investigar a ver cómo se zarandeaba el trigo, para poder entender de qué manera Satanás iba a tentar a Job. Y mirando acerca de esto, investigué que cuando el trigo una vez ya está preparado para cosechar, primeramente cogen todas esas espigas y la ponen en un lugar y comienzan a paliarlo. Hay otros métodos que las personas fueron adquiriendo para que fuese más cómodo y usaban caballos, muchos caballos, para que estuviesen caminando. Golpeaban los caballos para que los caballos se apresuraran y corrieran todo alrededor, encima del trigo, pisoteándolo con el objetivo de que el trigo pudiera salir de la espiga. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Y una vez que el trigo salía de la espiga, entonces esperaban que vinieran fuertes vientos y con una herramienta, algo parecido como con ganchos, comenzaban a tirar estas espigas, estas pajas, comenzaban a tirarlas hacia arriba para que el viento se llevara todas las pajas secas, todo lo seco, y el trigo quedara encima de donde estaba, porque le ponían algo parecido como una lona debajo, para que el trigo quedara encima de esta lona y toda la paja, las espigas secas, se las llevara el viento. Otro método que también se usaba era que se tomaba una zaranda. Podía ser, las personas que tenían menos recursos, lo que hacían era que cogían algo como un sedazo y la agarraban entre varios hombres y comenzaban a moverla para ambos lados, de una forma brusca, de una forma violenta, para que el trigo quedara y la paja que quedaba se fuera a un lado, o la máquina, en este caso que le llaman zaranda también,
que comienza de una forma violenta a mover el trigo, y por un lado sale el trigo y por el otro lado sale la paja, la basura, lo que no sirve. Bendito es el nombre de Jesús. Y de esta manera yo podía entender el proceso tan difícil que tuvo que pasar Pedro. Y eso fue para qué fue pedido. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios permitió que Pedro tuviese que pasar por este proceso? Primeramente, si nosotros vemos a partir de Lucas ahí en el versículo 7, nos vamos a dar cuenta que estaban en la cena, en la última cena del Señor, donde el Señor les estaba anunciando su muerte y les estaba presentando el pan y el vino y les decía: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, esta es mi sangre derramada por cada uno de vosotros. El Señor les estaba aclarando ahí a sus discípulos el proceso que Él iba a entregar su vida por cada uno de ellos. Sin embargo, a partir del versículo 24 del mismo capítulo, dice la palabra que los discípulos se discutían entre sí de cuál era el cargo que ellos iban a tener. Estaban enfocados en algo diferente y no a lo que tenían que estar enfocados. Y en este caso yo puedo entender que Pedro estaba muy cómodo sentado allí comiendo. Estaba muy cómodo, bendito es el nombre de Jesús, discutiendo ahí que a mí me va a tocar tal puesto, no que a mí me va a tocar aquel, no que soy yo el que quiere esto o el que quiero aquello. Y sobre todo, Pedro estaba muy seguro de sí mismo, en esa comodidad donde se encontraba, ahí sentado donde estaba muy seguro de sí mismo y se creía que su fe era lo suficientemente fuerte. Bendito es el nombre de Jesús. Porque si vemos en el versículo 33 dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué seguridad él mismo tenía Pedro. Sin embargo, el propósito del Señor, al permitir que Satanás zarandeara a Pedro, era que él tuviera esa fe que realmente él creía que tenía, pero de la que carecía. Bendito Dios. Ese era el propósito, que él pudiera adquirir esa fe, que él pudiera tener realmente en su vida esa fe de la que él alardeaba, pero que no tenía. Bendito es el Señor. Y para que Pedro pudiese tener esta fe, tenía que ser zarandeado, tenía que salir de esa comodidad en la que se encontraba. Y nosotros, cuando nosotros estábamos viniendo aquí al principio de todo este proceso que hemos pasado, a nosotros se nos decía una y otra vez: vengan a los servicios de oración. Hermanos, no se pierdan las prédicas, no se pierdan los servicios. Vengan, vengan, vengan. Y era extraño el predicador que se parara aquí que no mencionara eso. Sin embargo, muchos, algunos, unos cuantos, yo no sé quién, usted sabrá, se sentían incómodos y ponían excusa para no venir a la casa del Señor. A tal punto que el Señor dijo: ok, lo voy a poner un poquito más cómodo. Nos mandó a trancarnos en la casa y nos facilitó las cosas, porque el propósito de Dios es que usted y yo alcancemos salvación y vida eterna. Y el Señor nos puso un poquito más cómodo, nos sentó en la casa con un celular enfrente para poder ver el servicio en la comodidad de nuestro hogar, para poder ver el servicio y escuchar palabras de salvación mientras que estábamos sentados cogiendo un fresquecito y con el celular en la mano, que nos gusta más que coger la palabra de Dios en nuestra mano. Pero ¿qué pasó? Que el Señor nos restregó en la cara que no era ni siquiera por esto, no era ni siquiera por la molestia de venir a la casa del Señor que no veníamos, porque ustedes me van a disculpar, pero a mí me dolía muchas veces cuando yo pasaba la pantalla hacia el lado y muchísimos ya ni siquiera se estaban conectando. Entonces el Señor ahí nos restregó en nuestra cara y nos hizo entender lo fácil que nosotros nos acomodamos, lo fácil que nos acostumbramos a la comodidad, y es necesario que la iglesia salga de esa comodidad. ¿Sabe por qué? Porque el que está muy cómodo fácilmente se duerme.
Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Y ese es el propósito que el Señor, eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros, que nosotros nos durmamos. Y es por eso que el Señor tuvo que permitir, o aún sigue permitiendo, que nosotros fuésemos zarandeados. ¿Por qué? Porque es algo como que cuando yo estoy en shock, que como cuando yo estoy durmiéndome en un tiempo que no tengo que hacerlo, entonces viene alguien y me dice: despiértate, despiértate, porque no es tiempo de dormir. Y es así como el Señor a nosotros nos ha estado haciendo a través de este proceso por el que hemos venido pasando. Bendito es el nombre de Jesús. Y yo quiero que veamos en el libro de Jonás. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 6, dice así: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Aquí nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, cómo Jonás, cuando el Señor lo manda a Nínive, quiere salir huyendo del Señor y se va a Tarsis en una nave. Y dice la palabra que mientras esta nave iba en ese trayecto en el mar, dice que era azotada fuertemente por los vientos. Y mientras esta nave, por causa de Jonás, estaba siendo azotada, Jonás estaba durmiendo. Y dice que vino el patrón de la nave y se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Porque hay tiempos, hermanos, que nosotros podemos reposar. Hay tiempos que nosotros podemos estar calmados, que podemos estar en paz. Pero créame que este que estamos viviendo no es tiempo para eso. No es tiempo para estar durmiendo. Es tiempo para clamar a nuestro Dios, a ver si Dios tiene misericordia, porque esta nave está siendo fuertemente azotada, bendito Dios. Está siendo fuertemente azotada y nosotros estamos muy cómodos, y eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que clamemos. Es tiempo de clamar, es tiempo de irse de rodillas, es tiempo de rogar misericordia a nuestro Dios, porque hoy en día, mis hermanos amados, estamos en riesgo, estamos en peligro. Nuestra vida espiritual está en peligro y cada día que pasa el peligro aumenta más, porque hay más comodidades. Hay más modas, hay más cosas de las cuales nosotros podemos salir contaminados si nos descuidamos. Y lo peor del caso, que nos puede pasar igual que a Pedro, que estaba muy seguro de sí mismo. Estaba muy seguro. Pero si a nosotros nos cuesta venir un día a la casa del Señor, ¿estaremos preparados para ir a la muerte con Él si es necesario? Si a nosotros nos cuesta escuchar el servicio por Zoom y escucharlo completo, ¿acaso estaremos dispuestos a dar la vida si es necesario por mantener firme nuestra fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo en nosotros? Entonces es tiempo como de cuestionarnos en esa parte, ¿verdad? Y si esta palabra usted entiende que no es para usted, pues no la coja, pero yo la estoy cogiendo para mí. Si usted cree que está bien, pues glorifique el nombre del Señor, pero el que cree estar firme, mire que no caiga. Bendito es el nombre de Jesús. Alabado es el Señor. También vamos a ver a otro personaje que también se durmió, y vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 20.
Dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 8 y 9. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este fue otro personaje que vemos en la palabra del Señor, que no le fue bien al dormirse. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo visitó, se estaba despidiendo de aquel lugar en Troas, dice la palabra que él comienza a darle este discurso y se alargó dando este discurso. Y dice la palabra que Eutico, que estaba sentado en una ventana muy alta, yo no sé dónde tú y yo estamos sentados. Yo no sé dónde estamos sentados, si estamos sentados en un lugar seguro, si realmente no es tan seguro. Pero déjame decirte algo. Ahí en ese versículo que nosotros leímos, decía, vamos a ver en el 9, para que nos demos cuenta claramente. En el versículo 8, vamos a leer en el 8, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y ahí nosotros nos damos cuenta, mis queridos hermanos, no importa la cantidad de lámparas que haya en este lugar, si la mía no está encendida, estoy corriendo peligro. No importa la cantidad, no importa que usted sea luz, no importa que la lámpara de ustedes esté encendida, si la mía no está, la luz de usted no me va a salvar a mí. Así que nosotros tenemos que procurar que nuestra lámpara esté bien encendida, porque cuando usted se va a acostar, si usted quiere conciliar el sueño, la mayoría de personas lo primero que hacen es que apagan la luz, para que la luz no le refleje en los ojos y no le sea estorbo para poder conciliar el sueño. Viéndolo desde el punto de vista espiritual, si nuestra lámpara se está apagando, nos estamos cabeceando del sueño. Si nuestra lámpara se apaga, mis hermanos, si no tenemos el suficiente aceite para mantener nuestra lámpara encendida, fácilmente vamos a terminar rendidos del sueño. Y la voluntad del Señor es que nos mantengamos con la lámpara encendida. Bendito es el nombre de Jesús, porque en aquel lugar había muchas lámparas encendidas, pero Eutico se cayó por la ventana y se mató por cuanto se había dormido. Así que yo no puedo venir a juzgar y a señalar a mi hermano si no está teniendo un buen comportamiento. Mi compromiso es personal con Dios directamente. Yo no puedo venir a decir, no, porque fulanito que es líder en la congregación está en pecado. ¿Y qué tal yo que estoy señalando a fulanito? Mi compromiso es mío. Esto es personal con el Señor. Es un compromiso directamente entre el Padre y cada uno de nosotros. Su santidad no me hace santa a mí. Su luz no me alumbra a mí. Yo tengo que ser luz, yo tengo que ser santa. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Sed santo porque yo soy santo, dice la palabra. Es el tiempo de revestirnos de santidad. Es el tiempo, mis hermanos, de ponernos a la brecha. Es el tiempo de levantarnos. ¿Saben por qué? Porque esto es una voz de alerta para el remanente del Señor. Incluso, ese fue el tema que el Señor me dio para la prédica y se me olvidó decirlo al principio. Esto es una voz de alerta para el remanente. Ustedes y yo somos el remanente que ha quedado, mis hermanos. Somos ese remanente, bendito es el nombre de Jesús. Ese remanente que el Señor quiere que esté firme. Ese remanente que el Señor quiere que esté de pie, bendito es el nombre del Señor.
Mientras yo estaba orando, pidiéndole al Señor este mensaje para su pueblo, para mi vida primeramente, el Señor me ponía en mi corazón un árbol. Era un árbol que tenía frutos. Entonces comenzaban a tambalear este árbol de un lado a otro. Lo removían, lo sacudían fuertemente. Y comenzaban a caer de ese árbol todas las hojas secas. Comenzaban a caer de ese árbol todos los frutos podridos. Y solamente las hojas verdes y los frutos que estaban bien agarrados del árbol eran los que se quedaban en el árbol pegados. Mis hermanos, nosotros necesitamos esa savia que nos va a mantener a nosotros bien agarrados de ese árbol. Y eso solamente nosotros lo conseguimos en una intimidad con nuestro Dios. Es buscándolo en oración, es saliendo de la comodidad, es postrándonos delante de la presencia del Señor, es viviendo una vida en santidad. Porque la palabra del Señor dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Y si usted y yo como remanente que hemos quedado, nos ponemos ahora bien flojos, disculpándome la palabra, nos vamos a terminar durmiendo y hasta nosotros seremos desechados. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Nada nos puede separar del amor de Dios, pero nuestro pecado sí nos hace perdernos e irnos al infierno. Con mucho amor, el Señor lo ama, el Señor me ama, pero si yo no me arrepiento me voy a ir al infierno con todo y amor. Dios quiere que nosotros entendamos bien claro, mis hermanos, que si Dios ha permitido que nosotros seamos zarandeados, es porque Él quiere que nosotros no despertemos. El Señor le dijo a Pedro, yo oraré por ti, yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no falte. Bendito es el nombre de Jesús. Porque eso es lo que el enemigo quiere quitarnos, nuestra fe. Él quiere que usted y yo desmayemos. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, mire, no habrá viento que nos pueda tumbar a nosotros. Porque acuérdense en la explicación del proceso del trigo, que era lo que el viento se llevaba. Era la paja seca. Bendito es el nombre de Jesús, era la basura. Es lo que ya no sirve. Eso era lo que se llevaba el viento en la zaranda mientras era removido fuertemente. ¿Qué era lo que salía de la zaranda? ¿Qué era? Si no era todo aquello que es basura, que no sirve para nada. Bendito es el nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que ser trigo. Que el trigo sirve para multitudes de recetas alimenticias. Usted y yo tenemos que servir para dar alimento a los demás cuando los demás están necesitados. Usted y yo tenemos que ser trigo íntegro, entero, no vano por dentro. Porque si estamos vanos, si estamos secos por dentro, cualquier vientecito nos llevará. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 5, vamos a ver otro episodio que se da ahí. Bendito es el nombre de Jesús. Nehemías capítulo 5 en el versículo 13. Aleluya, gloria a Dios. Dice además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Aquí se estaba dando una situación, mis hermanos. Y es que cuando Jeremías se propuso levantar los muros de Jerusalén, dice la palabra del Señor que aquel remanente había quedado en una gran angustia. Estaba pasando por una situación difícil. Sin embargo, una vez que Nehemías vino y se propuso levantar estos muros, dice la palabra que había muchos hermanos que se estaban quejando los unos de los otros
porque los que tenían más posibilidad económicamente hablando, estaban prestándole dinero al pobrecito, al que no tenía nada, y le estaban cobrando interés. Pero no solamente esto, dice que también se llevaban a las hijas de sus hermanos, se las llevaban como esclavas, le quitaban las tierras, cosechaban los frutos y no le dejaban nada al que era realmente dueño de la tierra. Y entonces dice la palabra, vamos a ver en el versículo 11 de ahí mismo de Nehemías 5, dice: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Entonces ahí, en el versículo que leímos, entonces dice que Nehemías sacudió sus vestidos. Y mientras los sacudía decía: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere con esto, que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Porque el Señor sabe lo que está pasando, mis hermanos. ¿Y a qué el Señor quiere que nosotros aprendamos de esto? Que nosotros estamos aquí. El Señor nos está dando una nueva oportunidad. Pero Dios quiere cambiar nuestra actitud en todo en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros nos estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Con qué interés lo estamos tratando de la manera que lo estamos tratando? ¿Cómo nosotros estamos pensando hacia nuestro prójimo? Porque la palabra del Señor dice claramente que aún hacer pensar mal en el corazón acerca de mi hermano me es pecado. ¿Cómo yo estoy tratando a mi prójimo cuando cae? ¿Estoy yo extendiendo la mano para que se levante o le estoy poniendo un pie sobre su cabeza? Y el Señor quiere que nosotros entendamos que esa actitud también será sacudida en nosotros. Aún esa actitud hacia nuestro prójimo. Porque ¿cómo yo podré decir que amo a Dios mientras le tengo un pie puesto en el cuello a mi hermano que ha caído? ¿Cómo yo podré decir que amo a mi Señor, que vivo la voluntad de mi Señor, si mientras tanto me estoy comiendo las costillas de mis hermanos? Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros amemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como a nosotros mismos. Y de esta manera estamos probando que amamos realmente a Dios. Y aún esa actitud será fuertemente sacudida. Mis hermanos, Dios quiere santidad. Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón al principio, cuando todo esto empezó, desde el principio, el Señor me llamó a meterme con Él, a estar en oración por mi propia vida y por la vida de cada uno de nosotros. Y el clamor que el Señor ponía intensamente en mi corazón: Padre, que cuando tú nos des la oportunidad de volver a tu casa, seamos lámparas encendidas, seamos diferentes, estemos llenos de tu presencia, que todos nosotros podamos ver el verdadero propósito por el cual tú has permitido que nosotros estemos pasando por esta situación. Señor, que anhelemos volver a estar en tu presencia todos juntos, que seamos santos, que seamos diferentes, bendito Dios. Ese fue el clamor para mi propia vida, para mi familia, para cada uno de ustedes que son mi primera familia. Esa es la voluntad de Dios. Así que hoy iniciamos un nuevo trayecto de nuestras vidas, donde el Señor quiere que nosotros, como remanente que ha quedado, nos mantengamos firmes, adorando al Señor, clamando, porque es tiempo de clamar. Nos mantengamos firmes, buscando la presencia del Señor, amándonos los unos con los otros, en unidad, en armonía, deseando estar aquí en la casa del Señor, glorificando su nombre, saliendo de esa comodidad que tanto nos puede perturbar y nos pone en riesgo nuestra vida espiritual. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios para nuestra vida en esta mañana. Dios quiere que seamos diferentes,
Y si usted tuvo una nueva oportunidad, si yo tengo una nueva oportunidad, vamos a comenzar a valorar eso, mis hermanos. Vamos a valorar eso, bendito es el nombre de Jesús. Y yo quiero que nos pongamos todos de rodillas porque es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar, es tiempo de implorar misericordia. Es tiempo de implorar que el Señor se apiade de nosotros y nos levante. Bendito es el nombre de Jesús. Es tiempo, mis hermanos, no es tiempo de dormir. Como le decía el encargado de aquella nave a Jonás. ¿Qué haces ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios a ver si Él tiene misericordia de nosotros y nos libra de todo esto. Porque nuestra nave está siendo sacudida. Y si nosotros no nos levantamos ahora, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que cuando seamos fuertemente azotados, cuando ese árbol sea removido, entonces lo que no está firme, lo que está podrido se va a caer, bendito Dios. Alabado es el Señor, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios Padre Todopoderoso, aleluya. Oh glorioso, glorioso Redentor, precioso Salvador, he aquí, Señor. Estamos delante de tu presencia, bendito y alabado Dios, aleluya. Clamamos delante de ti, Señor. Clamamos delante de tu presencia, mi Rey bendito, aleluya. Porque tu perfecta voluntad, Señor mío, es que nosotros seamos salvos. Es que nosotros nos levantemos, mi Dios eterno. Porque tú nos amas, Señor. Tú nos amas, mi Dios amado, bendito Rey. Y tú no quieres que ninguno de nosotros perezcamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza, alabanza, alabanza a tu nombre, Jesús. Alabanza, alabanza, alabanza a tu nombre, Señor. Todo mi ser adora y glorifica tu nombre, Espíritu Santo, aleluya. Todo mi ser te alaba, todo mi ser te bendice, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia, Señor Jesús, de este remanente que ha quedado. Señor, y ayúdanos a mantenernos a flote. No nos dejes hundir, porque nuestra nave está siendo fuertemente azotada. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre que es sobre todo nombre. Todo mi ser adora y glorifica tu nombre, Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a agradarte, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a empezar este nuevo episodio, esta nueva etapa de nuestra vida, este nuevo paso, este nuevo nivel. A pasarlo, Señor, como es tu voluntad, en santidad, sin contaminación, Señor, bendito Dios. Ten misericordia, Jesús. Ten misericordia, Señor.